Hola, ¿qué tal? Como bien ya me conocen, mi nombre es Ernesto Emilio y el día de hoy vengo con un tema un tanto interesante y diferente a los que he abordado actualmente. Este, pues, consiste en un tema de epistemología proveniente del libro que se llama ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? De Alan F. Chalmers, concretamente la tercera edición de este libro. Bueno, lo primero que tengo que abordar es el primer capítulo evidentemente y después de ahí voy a abordar el segundo capítulo. El primer capítulo trata de la ciencia se deriva de los hechos. La ciencia se deriva de los hechos. Cabe recalcar que es una idea o es una concepción falsación, es una concepción positivista lógica de la ciencia. Tenemos como primera idea principal que parte de, o como primer subtema que parte de esta idea principal, la idea de que los hechos son la base del conocimiento científico. Esta idea tiene a su vez tres componentes, los cuales voy a anunciar en este momento. Está el componente A, que dice lo siguiente: los hechos se dan directamente a observadores cuidadosos y desprejuiciados por medio de los sentidos. ¿Qué quiere decir con observadores cuidadosos? Quiere decir que en la ciencia existe una observación la cual está sumamente refinada, sumamente cuidadosa. De hecho, existe todo un proceso previo para poder observar lo que realmente es y no partir de las experiencias idiosincráticas de la persona que está observando o de la experiencia subjetiva. Es decir, es una forma de observar que me avala o que me ampara toda la comunidad científica. No es algo que provenga puramente de mí. Luego de ahí tenemos al componente B, el cual enuncia lo siguiente: los hechos son anteriores a la teoría e independientes de ella. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que primero se han de establecer los hechos y después se va a construir la teoría con base en esos hechos. Los hechos más que nada son los descubrimientos que se hacen en la ciencia. Por ejemplo, cuando de Charles Darwin fue en el viaje del Beagle y descubrió nuevas especies terrestres y marítimas. Pues estos son los descubrimientos de la ciencia que necesitan ser como establecidos primero para de ahí construir la teoría o ley científica. Luego de ahí tenemos el componente C, que dice lo siguiente: los hechos constituyen un fundamento firme y confiable para el conocimiento científico. Como los hechos observables se establecen a partir de la observación, evidentemente que es objetiva, y que hay un proceso previo que lo hace ser así y avalado por la comunidad científica, los hechos constituyen un fundamento fiable para sostener todo el conocimiento científico. Otra idea, otro subtema principal, otro subtema que se desprende del núcleo principal de que la ciencia se deriva de los hechos, es los hechos preceden a la teoría. Esta idea consiste en una concepción positivista de que primero van los hechos antes de edificar la teoría. Los hechos son los descubrimientos, como ya mencioné, en el caso de Charles Darwin, de haber descubierto un montón de especies marítimas y terrestres en el viaje del Beagle. Esos son los descubrimientos, las generalizaciones, más que nada las conclusiones a las que llegó con base en esos descubrimientos, son la teoría que se construye. Los hechos que preceden a la teoría están a su vez constituidos por enunciados observacionales. ¿Qué es lo que hace a un enunciado observacional? Lo que lo hace así, lo que lo hace poseer ese carácter, es que puede ser comprobada tanto su verdad como su falsedad por medio de la observación. Los enunciados observacionales también son enunciados singulares. Esto quiere decir que, los enunciados singulares son tan simples como decir esto: se observó un cuervo negro, en un determinado lugar y en un momento específico. Eso sería como la estructura base de un enunciado singular. Ahora,
Poniendo un ejemplo práctico sobre cómo los hechos constituyen a las teorías, tendríamos, por ejemplo, podríamos reutilizar el ejemplo del cuervo negro y decir, se encontró un cuervo negro en este lugar, en un lugar determinado y en un momento específico del día. Después, se volvió a hacer una observación y se encontró un cuervo negro en un determinado lugar y en otro momento del día. La tercera observación o enunciado singular sería, se observó a otro cuervo negro en el mismo lugar y en un determinado tiempo. Todos estos enunciados comparten la variable de que fueron en el mismo lugar, pero en momentos distintos del día, para ser más claros por si no me di a entender muy bien. De ahí se sacaría una generalización científica de decir, todos los cuervos que están en ese lugar son cuervos negros. ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es la complicación que representa llegar a este tipo de generalizaciones? Bueno, que si se observa un cuervo de distinto color en el mismo lugar, en un momento distinto del día, se desbarata toda la teoría que se haya construido con base en esos enunciados singulares. Otra idea que igual se desprende del núcleo principal es que la observación es la base segura de la ciencia. Esta idea manifiesta dos dificultades. En primer lugar, esto no puede ser posible porque las percepciones de los observadores están sumamente influenciadas tanto por sus expectativas como de su preparación. La segunda dificultad que manifiesta esta postura es la dependencia que tienen los juicios del observador del entramado conceptual o de la ley o teoría científica. Un ejemplo de que las percepciones reciben la influencia de la preparación y las expectativas del observador es, por ejemplo, hace mucho tiempo se llevó a cabo un estudio en el cual se les enseñaba a un grupo de personas que habían crecido en un ambiente industrializado, se les mostró la figura gráfica de unos escalones. Estas personas que nacieron desde un seno industrial fueron capaces de captar la tridimensionalidad de la figura, es decir, pudieron ver los escalones tal y como eran. Pero este mismo estudio o este mismo experimento se llevó a cabo en otro ámbito, en otro contexto. Este contexto era el de una tribu africana o el de tribus africanas. Se les mostraba la misma figura y estas personas, al no tener la misma preparación académica, al no haber crecido en el mismo contexto industrial, no tenían esas nociones de la tridimensionalidad como nosotros lo tenemos, las personas que hemos crecido en la ciudad. Ellos solamente vieron figuras bidimensionales vieron una disposición bidimensional de figuras. No lograron captar que eran escalones. Ahí este es un ejemplo de que la preparación y las expectativas juegan un papel muy importante, en lo particular la preparación para la hora de observar. Por lo tanto, este punto en lo particular representa un riesgo para esta postura de que la observación es la base segura de la ciencia. Ahora sí viene el capítulo 2, el cual se titula, fielmente le puse el título como la observación como intervención práctica. Lo primero que hay que entender con respecto a este tema es la observación en la ciencia es activa y pública. Activa porque en el acto de ver, las personas ejecutamos un cierto número de acciones para poder llegar a una conclusión con respecto a esa percepción que estamos teniendo. Para explicarme mejor, daré un ejemplo muy claro. Cuando una persona, si por ejemplo tú estás viendo hacia la ventana, hacia afuera de tu ventana, y crees ver un objeto, si tienes el más mínimo sentimiento de duda, para cerciorarte vas a volver a mirar desde otro ángulo para ver si efectivamente ese objeto está fuera de tu ventana o es solamente la reflexión
de un objeto que está dentro de tu casa. Te vas, te cercioras, lo miras desde otro ángulo, puedes ver que era la reflexión de un objeto que estaba dentro de tu casa. Por ejemplo, una maceta que se estaba reflejando en tu ventana. Ese es un ejemplo de que la observación está muy lejos de ser pasiva, como lo consideran muchos filósofos de la ciencia o como lo consideran muchos filósofos. Ahora, sobre lo que la observación también es pública. Quiere decir que lo que quiere decir que la observación es pública es que puede ser verificada, criticada y ampliada por un sinnúmero de integrantes de la comunidad científica. Un ejemplo muy claro y casi redundante son las observaciones que hizo Charles Darwin en ese viaje que hizo. Los descubrimientos, si se los hubiera reservado para él mismo, no hubieran llegado a formar parte de lo que es el conocimiento científico o lo que fue el conocimiento científico de la época, y no hubiera causado todo un eco revolucionario en términos de biología. Se hubiera quedado solamente en su propia experiencia. En cambio, es público porque se tiene que compartir con la comunidad científica, y esta comunidad en lo particular va a amparar o va a corroborar esos descubrimientos que tú estás haciendo o que está haciendo un determinado investigador o científico. Luego de aquí se desprende otra idea principal, la cual tiene que ver con los hechos observables. Los hechos observables son los enunciados singulares o, en otras palabras, son las observaciones. El clásico ejemplo del cuervo que se ve en un determinado lugar y en un momento específico, el cual, como ya comenté con anterioridad, es muy bueno para ejemplificar lo que es un enunciado observacional o una observación en la ciencia. Tenemos que los hechos observables son objetivos, pero también son falibles. Objetivos porque pueden ser probados públicamente por procedimientos directos. Es decir, un ejemplo clarísimo en la historia de la ciencia es la filosofía o la física, mejor dicho, la física aristotélica. Pensaba que el fuego era tal porque se elevaba. En cambio, con el conocimiento a nivel científico moderno, más que nada posmoderno, tenemos que el hecho de que una cosa se eleve no la hace ser fuego. Pero eso es porque ya tenemos más adelantos en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Son falibles, los hechos observables también son falibles, porque pueden ser desechados por tipos nuevos de pruebas relacionados con los avances de la ciencia y la tecnología de la época. Como ya bien lo comenté, lo que antes era evidente de acuerdo con la física aristotélica de que el fuego era fuego porque se elevaba, ahora ya no lo es porque se tienen nuevos conocimientos en estos dos ámbitos tan principales para el conocimiento. Para acabar, un ejemplo histórico que muestra que la observación es una intervención práctica, es las constantes disputas que se tenían entre Robert Hooke y Henry Powers acerca de lo que se veía a través del microscopio. Un ejemplo en lo particular, un ejemplo concreto, es cuando trataban de ver cuando trataban de concluir cómo se veía el ojo de una mosca. Henry Powers decía que se veía como una red, como una superficie forrada de una red, la cual tenía múltiples agujeros. Pero Robert Hooke lo veía de otra forma. Entonces Robert Hooke fue un poco más audaz, trató de ir más allá de la discusión, y fue probando con distintas formas de luz, distintas iluminaciones, y se dio cuenta que bajo un tipo de luz se veía efectivamente lo que podía ver Henry Powers, que era una superficie repleta de una red con múltiples orificios. Pero bajo otro tipo de luz se podía ver una superficie repleta de conos. Bajo un tercer tipo de luz se podía ver esa misma superficie, que es la superficie del ojo, de la mosca, repleta de puras pirámides. Entonces es como que, es un ejemplo histórico, pero todavía no termino. Este de Robert Hooke
hizo grandes aportaciones, hizo muchas observaciones en su libro de Micrographia de 1665, en la cual daba a conocer la metodología a seguir para poder observar lo que realmente es, o daba a conocer cuál era la influencia de la luz para que se vieran ciertas figuras en la superficie del ojo de la mosca. Así que hay que recordarlo. Micrographia de Robert Hooke en el año de 1665. Eso es todo. Muchas gracias.